que ya hemos anunciado con Nenina Lescano, que es una secretaria, entre otros cargos, es secretaria de Derechos Humanos de la Secretaría Autónoma de Salta. Antes, CTA. ¿Qué dije yo? Perdón, CTA, me corrijo, CTA. Bien, antes de ir con la entrevista, que ya está con nosotros acá en Nenina, tenemos un videíto corto para que entremos en el contexto del qué fue el Cordobazo, porque hay mucha gente que no tiene la menor idea qué fue el Cordobazo, especialmente los jóvenes. Veamos, señor director, ese videíto, por favor. Es la mañana del 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La protesta obrera también es acompañada por cientos de estudiantes universitarios que se congregan en el barrio Clínicas a la espera de las columnas trabajadoras. Mientras obreros y estudiantes ganan las calles de la ciudad, una enorme formación policial se concentra alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. La represión no se hace esperar. Y lo que comienza como una simple movilización termina convertida en una auténtica rebelión popular. A los estudiantes y los obreros se suman los vecinos y en cuestión de minutos la ciudad de Córdoba arde. La rebelión, bautizada popularmente como el Cordobazo, recién puede ser sofocada en la tarde del día siguiente, cuando el ejército logra ocupar la ciudad. Soplan vientos nuevos en la política argentina. Las grandes movilizaciones y la lucha popular llegaron para quedarse y anuncian tiempos de agitación, violencia y desencuentro. Bien, este es el videíto que habíamos anunciado, un poco para poner en contexto a este tema del Cordobazo, ¿no? Para que aquellas personas jóvenes que no han leído sobre el Cordobazo, pero es importante que lo lean para que sepan que ese hecho ocurrió en 1969. Antes de ir con Nenina Lescano, quiero destacar que nos acompaña en este programa el contador Ricardo, me olvidé el apellido. Sarmiento, Ricardo Sarmiento. Y quien vino acompañado por su esposa, Rosa, a quien le agradecemos, por supuesto, que estén participando de este programa en vivo, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por estar acá. El agradecido, somos nosotros los agradecidos por habernos invitado. Bien. Bueno, estamos con Nenina Lescano, como yo lo había anticipado. Nenina, buenos días, hace mucho que no nos vemos. Sí, buenos días, el gusto de estar acá y poder hablar de esto de la memoria. Bien, siempre en los derechos humanos, siempre militando en los derechos humanos. Exactamente, sí, por supuesto. Bueno, soy familiar de desaparecidos, o sea, padre, hermana y primos de todo el proceso de la represión, no solamente ese golpe de Estado, sino el que vino después. Claro, pero recordemos, nos focalicemos en el Cordobazo. Exactamente, bueno, concretamente, yo estudiante, cursaba materias de tercer año de medicina cuando se dio el golpe de Estado, porque para hablar del Cordobazo tenemos que hablar del golpe de Estado, que eran unos años antes, en el 66. ¿Por qué? Yo pertenecía a grupos estudiantiles que se llamaba integralismo. Habíamos ganado las elecciones de los centros de estudiantes. El que después fue mi marido, un salteño, por eso estoy acá en Salta, era dirigente de ingeniería y yo estudiaba medicina, y este integralismo ganó las elecciones del centro de estudiantes antes del golpe de Estado. Por eso era una confluencia y un frente de sectores de la democracia cristiana, peronismo, independientes, etcétera, que rompió un poco los sectarismos de las universidades entre un sectores y otros, ¿no? O sea, era un frente.
Cuando se dio el golpe de Estado, precisamente este sector del integralismo hizo la primera acción contra el golpe de Estado de Onganía, que fue una huelga de hambre en el Cristo Obrero. Esa huelga de hambre en el Cristo Obrero era con los curas tercermundistas. Entonces eran los curas obreros, o sea, trabajaban por salario los curas. Y nosotros, al hacer la huelga, estábamos las mujeres en la sacristía, los varones en la nave de la iglesia del Cristo Obrero, y la iglesia tradicional de Córdoba pedía que intervinieran los militares y que pudieran entrar para sacarnos, y los curas se negaron. O sea, esa es la primera rebelión que hay en Córdoba. Sectores del catolicismo o curas obreros que se negaron a obedecer lo que la iglesia tradicional hacía. En ese contexto, los estudiantes nos plegamos a los actos relámpagos en la ciudad para decir cuál fue nuestro protagonismo desde el comienzo como estudiantes. Los actos relámpagos significaba que después te desplazabas de distintos lugares a donde te corría la policía y terminábamos haciendo directamente las tomas de Barrio Clínica, digamos. A la noche se tomaba el Barrio Clínica hasta la madrugada. Y el activismo empezó también en la ciudad universitaria, grandes asambleas que se fueron plegando facultades por facultades hasta llegar a hacer tomas de facultades. Llegó un momento que estaba previo al Cordobazo. Las tomas de facultades significaban, ingeniería estaba en la calle principal de Córdoba, derecho, arquitectura, talleres barriales, medicina era también, paraba, odontología, ciencias económicas, bien. Entonces los estudiantes tuvieron un activismo precisamente porque la intervención fue primero las universidades, quitar los presupuestos de los comedores universitarios, quitar las becas, restringir toda participación política de los centros de estudiantes, etcétera. O sea, hubo todo un ataque se llama la noche de los bastones largos, ¿no es cierto?, por las intervenciones a las universidades. Bueno, eso hizo que realmente las universidades empezaron a movilizarse en grandes asambleas y haciendo permanentemente tomas de facultades. Y eso nos acercó. Los estudiantes íbamos a las asambleas obreras y los obreros venían a las asambleas de los estudiantes. Eso es la unidad obrero-estudiantil que después se ve y se perfila en el Cordobazo. Pero no solamente ocurría esto en Córdoba, pasaba en Corrientes, pasaba en Santa Fe, pasaba en Tucumán, porque el Cordobazo tiene todo su rebrote en todo el país. O sea, tiene sus antecedentes en esas provincias, ¿no? Claro, pero además antes y después del Cordobazo había ya tucumanazos, ¿no es cierto?, los obreros cañeros. O sea, había un clima en Argentina y América Latina que precisamente de rebelión de las bases se llamaba. O sea, todo lo que eran los movimientos negros en Estados Unidos, todo lo que había sido Argelia, todo lo que había sido Cuba, todo eso influía en la generación, en mi generación, influyó siempre en mi generación. Por eso sigo siendo militante aún hoy. Toda esa que hoy podemos verlo a través de lo que está pasando actualmente, que se destaca claramente cuál era la situación en ese momento. Lenina, entonces vamos al día 29 de mayo, que fue el epicentro, digamos, el acto central de la movilización obrero estudiantil en Córdoba, encabezada por, entre otros, por Agustín Tosco, ¿no? Exactamente, porque mucho antes de eso Agustín Tosco abrió el sindicato Luz y Fuerza, porque nosotros estuvimos ahí. Nos permitían hacer lo que se decían los mimeógrafos para hacer las volantes, las volanteadas y las movilizaciones. O sea, había gran apoyo incluso de los sectores sindicales a los sectores estudiantiles para las movilizaciones. ¿Qué pasó ese día exactamente? Por eso tengo que decir que no fue una concentración de estudiantes en el Clínica. Los estudiantes teníamos destinados distintos puntos para concentrarnos.
A mí me tocó estar en un lugar que era Boulevard Chacabuco y el que era antes Boulevard Junín, que era el Boulevard Ilia en este momento. En ese lugar y se hizo barricadas, porque justamente en la avenida Chacabuco se estaban levantando para hacer la gran avenida, entonces había toda clase de elementos como para hacer barricadas. Esa barricada que yo estuve, no estuve en otro lado, por eso digo que hubo una estrategia de acuerdos entre los distintos sectores, tanto obreros como estudiantes, a dónde tocaba que cada uno tenía que ir, porque si no se conoce todo lo previo al Cordobazo, no se va a entender por qué fue tan masiva la participación de esos obreros estudiantes unidos y adelante, con ese grito. Pero además porque Córdoba en ese momento era una provincia industrial con fábricas de automóviles. Claro, los mecánicos, que eran muy combativos también. Pero además ya había ocurrido otro hecho que también afectó a toda la Argentina, que la CGT, como no se movilizaba contra el golpe de Estado, se creó la CGT de los argentinos. Claro. O sea, había toda una movida también a nivel gremial. Claro. Y nosotros, ahí en la barricada que nosotros nos tocó, resistimos al avance de la policía. Esto también significaba que a nosotros estudiantes hacíamos pintadas a la noche. Claro. Y cuando nos dicen a las 5 de la tarde entra el ejército, ya se había tomado toda la ciudad. Entonces, del grupo que yo estaba, nos desplazamos hacia los barrios estudiantiles, y en esos barrios estudiantiles subimos a las terrazas y resistimos desde las terrazas cuando entró el ejército. Cuando entró el ejército, que entraban por las avenidas con armas largas, y tanques y camionetas, sí, nosotros resistíamos desde los techos de las casas. Y aparte recordemos que dentro del sindicalismo combativo de Córdoba estaba el sindicato Luz y Fuerza con Agustín Tosco, el sindicato de Esmata con René Salamanca, UTA con Atilio López. Son los tres dirigentes y más destacados. Y después, cuando se declara el paro general, también se agrega toda la CGT. O sea, cuando ya se llama a paro general para ese día, nadie pensó que iba a ser el Cordobazo. Era un paro general. Claro. Y ese paro general participa incluso la misma ciudadanía. Yo me acuerdo en esos barrios que era pleno centro de clase media, salía la gente a los balcones a darles comida a los estudiantes para que apoyar y que aguanten y sostengan las barricadas, ¿no? Bien, Sarmiento, ¿alguna pregunta para Ricardo? En realidad es para millones de preguntas, pero bueno, una se complica. Había creo que había una mala interpretación, ¿no es cierto? Es decir, los estudiantes y los obreros querían la propiedad privada, el capitalismo, o no lo querían. No se trataba de eso. ¿De qué se trataba? De resistencia a un golpe militar que sucesivamente se iba dando en Argentina. Cada gobierno democrático teníamos golpe de Estado. Y también porque de eso significó las medidas que tomó el gobierno de Onganía a nivel económico. Quitó salarios muy parecidito a lo que está pasando actualmente. Derechos a los trabajadores, a los estudiantes los quitó el comedor universitario, quitó los subsidios a las universidades. O sea, no fue una cosa solamente de rebelión por la situación social, fue una rebelión también por los planes económicos y además por la represión. El primero que se mata cuando nosotros hacíamos la huelga de hambre es a Pampillón. ¿No le suena Pampillón? Fue uno de los estudiantes. Claro. Los estudiantes en Corrientes, Blanco, otro de los estudiantes Cabral, que se mata, Cabral, otro que se mata. O sea, no era tan simple y tan sencillo, era una situación muy que compleja. era económico medio. No, era de todo.
social, económico y político. además político. Había toda una resistencia que se estaba dando. Fijémonos también las fechas con que estamos hablando, en qué momento se vivía en el país, Claro. y en qué momento se vivía en América Latina. Claro. Las intervenciones de los golpes de Estado, porque poco después también tuvimos el golpe de Videla y el golpe de Chile, el golpe de Perú, golpes militares manejados para un determinado proyecto político. Bien, estamos acá en la columna Nova con Nenina Lescano, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. Estamos en la parte final, Nenina. Son temas que demandan mucho tiempo. Tal vez lo podamos hacer en otro momento, también para no solamente hablar de este tema, sino también hablar de todos los golpes de Estado que se han producido en América, Sí, en Argentina y en América Latina, ¿no? La gente simplifica mucho un análisis que es bastante complejo, Sí, porque precisamente en estos días se cumplió en Córdoba el aniversario de la fuga de 13 o no sé cuántas mujeres del Buen Pastor que eran presas políticas, claro, ¿no? Que precisamente eran presas del gobierno de Onganía. claro, A mi hermana también la detuvieron en el 72. claro. O sea, después mismo Tosco fue detenido y termina Y sí, en el sur. Exactamente, es verdad. O sea, es muy complejo el tema y hoy tendríamos que verlo con esa complejidad porque también estamos viviendo cosas similares. Nenina, ya como parte final, una conclusión, una reflexión final ya para terminar. Una reflexión final te lleva a pensar que nosotros como generación, tanto obreros como estudiantes, vivimos una etapa que hoy vemos con toda claridad, de acuerdo a cómo se está distribuyendo la situación del mundo y cómo estamos viviendo, de que América tenía que ser para Estados Unidos y hoy estamos viendo también los golpes de Estado que se están dando en todo el América para los americanos, como decían Claro, ellos, ¿no? que era Bien. la doctrina Morro de los años 50. Así es. Bueno, Una preguntita, ¿usted está de acuerdo con el capitalismo, Estamos- con la propiedad privada? es un tema, pero lo contestemos en la otra porque estamos ya con la Bueno, parte como- final. bueno. Muchas gracias, Nenina, por haber participado de este programa y seguramente vamos a estar en otro momento ahondando mucho más en lo que Y preguntaba. sí, porque precisamente con Cámpora salen muchos presos políticos, Bien, pero después viene el golpe de Videla y acá tenemos un gobernador, una provincia intervenida, una universidad intervenida y un gobernador desaparecido. muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y luego seguimos acá en la columna Nova.